Buenas a todos, bienvenidos a un episodio muy especial de Patente de Corso, el podcast. Hoy vamos a tratar unos cuantos aspectos de la leyenda negra sobre España, en este caso en México, y contamos con dos invitados muy especiales. Jessica Gonagüez, que ya la conocéis muchísimos, que es una podcaster anti-woke, que cada vez que viene aquí seguro que le habla mucha gente por privado diciéndole qué haces. Y nos encanta que venga. Y Manuel Jesús, que es nuevo en el podcast, que es doctor en Historia y es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor en Historia del Arte, no me equivoco. Es original de Granada y lleva 16 años viviendo en México. Así que seguro que nos puede enseñar muchas cosas que no sabíamos. Nada, un placer. Roberto, como siempre, y yo aquí al pie del cañón en el podcast. ¿Cómo estáis, chicos? Gracias. Muchas gracias. Yo antes de comenzar, como cuando hablo de este tema y digo que está mal demonizar Europa y lo blanco, y siempre que digo eso me llega mucho hate. Sí. Quiero aclarar que con este contenido, porque de repente me llegan mensajes privados, nadie está negando que exista el racismo en México, nadie niega que ser blanco o tener una tez de piel blanca en México te da privilegios o te hace ser menos discriminado. Nadie está negando que las élites en México son mayoritariamente blancas, que los medios de comunicación, la publicidad, están llenos de personas blancas. Yo creo que hay un problema de racismo realmente grave en México. Incluso me atrevería a decir que hay más racismo en México que en Europa. Entonces, por otro lado, hay un discurso anti-español bastante fuerte últimamente, en el que prácticamente se le está echando la culpa de toda España, se está demonizando la piel blanca y se divide al mundo, ¿no?, entre buenos y malos, y están adoptando estos términos americanos, ¿no? Por ejemplo, la blanquitud, siempre que se refieren a la blanquitud, es igual a algo malo, ¿no? Están adoptando, no sé, o sea, muchos de estos términos que vienen de Estados Unidos que prácticamente problematizan el tener piel blanca, y yo por eso creo que es importante. Me encanta el escudo que ha puesto Jessica ante todos los ataques que van a venir. Porque de repente, así de, pero es que estás negando el racismo. No. Y ahora ya empieza Jessica a decir de todo, a ponerlos a todos a parir. Es que hay mucha gente que es verdad que aprovecha todo lo que hablamos aquí para decir, no, porque estáis negando, ¿cómo vamos a negar que hay racismo en México? ¿Cómo vamos a negar que hay un problema? Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, al menos en mi caso, yo creo que en el de Roberto también, incidamos en el factor de clase, en la idea de que no es lo mismo ser blanco y vivir en la miseria que tener empresas y que gracias a que tu familia es una de las más ricas del país, tengas todos los privilegios asegurados, ¿no? Y bueno, es verdad que en México hay muchos problemas así, en Europa también, la verdad. Depende del país donde mires, hay algunos países donde no. Por ejemplo, hay gente que intenta comparar la situación de Estados Unidos con la de España, lo cual yo creo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, hoy nos habéis traído una serie de temas de los que queréis hablar, o sea que ya si queréis les voy dando paso. Estaba pensando como en qué orden hacerlo, y yo creo que podemos empezar con lo de los tlaxcaltecas, Manuel, porque incluso creo que se está como politizando, ¿no? Casi si dices que los españoles, los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles, o sea, casi te dicen, eres de derecha, eres del PAN, y si te pones de víctima a decir que fue un genocidio, una masacre, entonces eres de izquierda, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué puedes decir de esto, no? Bueno, ese tema es que es muy complicado. En principio, bueno, el rollo del podcast estaba en una cuestión que me parece genial, ¿no? Porque, Jessica, tú has vivido la educación en México y yo soy profesor de historia en México.
Entonces, vamos, a nosotros nos llegan los alumnos que vienen de la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, primaria, secundaria, con una serie de formación o de formación que cuando nos llegan tienes que borrarlo todo. O sea, tienes que intentar borrarlo todo, pero no solo en materia de la conquista o del virreinato o algo así, sino en prehispánico también. En la forma de... A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un error de concepto. O sea, a ustedes se les mete constantemente en la cabeza que España conquistó México. Sí. Esa es la frase lapidaria y constante, ¿no? Ni España existía ni México existía. Los estados modernos nacen a partir del capitalismo. Los estados modernos no empiezan a funcionar en el siglo XIX. Entonces son estados que han roto con el pasado del antiguo régimen. Entonces no es... O sea, la España actual tiene un nacimiento decimonónico, precisamente por la invasión francesa, ¿no? Como todos los países. Yo a mis alumnos les explico muchas veces que Italia se forma después que México. No lo ven. O Alemania, ¿no? O sea, hay una recomposición de los países, pues ya y todo lo que conlleva un país, un idioma, una religión, o llevaba, ¿no? En su momento un idioma, una religión, una frontera, etcétera, ¿no? Eso lo vemos aquí con los primeros textos de Morelos acerca de los sentimientos de la nación. Se está construyendo en México, pero a ti lo que te dicen es España conquista México. Sí. No, el hecho de que se está hablando es la caída de Tenochtitlán, pero la caída de Tenochtitlán es un hecho dentro de un proceso de conquista de 200 años. O sea, el de Baja California Sur no se enteró en absoluto de lo que le había pasado a los de Tenochtitlán. Es más, le daba igual porque los conocía. Lo único que había era una serie de contactos de que los chichimecas atacaban la zona de los mexicas y había broncas y tal. Pero el hecho que también López Obrador lo ha intentado como centralizar todo, ¿no? A ver, la caída del muro de Berlín es un hecho, pero no es todo el proceso que lleva a la caída de la Unión Soviética. Entonces, cuando hablamos de España conquistó México, tenemos varios problemas directamente. Uno, la existencia de España. Cuando estamos hablando antes de una monarquía que prácticamente son empresas individuales, no estatales, con permiso no del Papa, etc. Y en segundo lugar, la existencia de México. México es un país que se construye en el siglo XIX y antes de México se llamó Anáhuac o sea, hay un proceso de, una vez que generada la independencia, se atomiza todo lo que es América Latina y se renombra o se reubica, ¿no? El otro día estaba viendo un podcast vuestro y había un profesor de Panamá que decía que no se había construido absolutamente nada en Panamá, ¿no? Eso es un absurdo, porque es que Panamá pertenecía al virreinato de la Nueva España, entonces tenía universidades. Es como si mi pueblo, que es del sur de Granada, se independiza y dice, pues es que aquí no pusiste yo una universidad, pues chingado, en Albuñol, con 1000 habitantes, no me va a poner una universidad. Tienes que irte a Granada, ¿no? Eso es de lógica. Sí. Entonces muchas veces sé por dónde van lo de los tlaxcaltecas, no me pierdo, pero es para ubicar. Muchas veces vemos con ojos de hoy o con reivindicaciones de hoy situaciones temporales que son muy ajenas, con circunstancias muy ajenas a nosotros, etc. El tema que se ha tratado, a ver, lo que sí es evidente es que a México, desde una desobediencia de Cortés, llegan unas 500 personas, ¿no? 500 personas, hombres y mujeres, de Cuba a México. El tema de las cifras es complicado porque no había un censo. Entonces, claro, Eduardo Galeano diría 80.000 millones de habitantes. No había un censo. Tenemos más o menos una conciencia de que te dicen cifras de población
que superan Total. las de la población actual mundial. Sí, sí. Es O sea, espectacular. son cosas así como alucinantes, ¿no? Entonces, 500 güeyes, 500 tipos y tipas entran a un territorio desconocido que es México. Allí había ya dos personas, que eran Aguilar, que era un cura, y Guerrero, que tienen un naufragio y caen en las costas de Cozumel, y ahí los esclavizan los mayas, ¿no? Aguilar sigue siendo esclavo y Guerrero se consigue salir de la esclavitud. Él tenía bastantes conocimientos y técnicas militares, etcétera, y al final acaba se casa con una princesa y lucha con los mayas contra los españoles, ¿no? Porque él cuando llega Cortés le piden que se una a ellos, él dice, mira, tengo la cara con escarificaciones, las orejas horadadas, donde voy yo, y aquí están mis hijos muy bonitos, textualmente, y no voy a abandonar. Y de hecho, Guerrero lucha con los mayas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Conforme la única... O sea, cuando llega Cortés con estos 500, 600 hombres, la única batalla que se encuentra donde realmente se lucha españoles contra indígenas es los primeros encuentros. Enseguida, con Zempoala, etcétera, ya empiezan a unirse los indígenas porque estaban hasta las mismísimas narices de los tributos. Los tributos están en códices, se pueden ver lo que se tributaba, ¿no? La cantidad de impuestos en humanos, y ya lejos de estar siempre dando la vuelta al sacrificio humano, todos han hecho sacrificios humanos, ¿no? El cristianismo tiene el gran sacrificio humano, ¿no? El último, digamos, el de Cristo. Pero se unen a estas tribus y conforme Cortés va moviéndose, esos pocos hombres que le plantaban de pronto cara al güey Tlatoani que mandaba en todo, esos hombres ya no van solos, ya se van uniendo cada vez más culturas indígenas, más pueblos indígenas. El pueblo gordo que tenían, o sea, el sitio, todos le van indicando, o sea, ahora llegan a un territorio desconocido, completamente desconocido para ellos. Eso es una cosa que parece que los conquistadores llevaban GPS. No, perdona, ni GPS, ni botiquín de urgencia, ni absolutamente nada. O sea, eran un inmigrante empobrecido, lleno de hambre y de rabia y de ganas de vivir, de honor y de lo que de aquel tiempo se ideaba, ¿no? La fama del Renacimiento, el ver algo que nadie ha visto más, el descubrir algo que nadie ha conseguido. Entonces, cuando llegan a Tenochtitlán, bueno, les van comunicando, y lo que pasa es que el pueblo de los tlaxcaltecas es un pueblo que estaba sometido a Tenochtitlán, pero libre, de forma de poder atacarlos constantemente para poder buscar prebenda o sacrificio o lo que fuese. Pero digamos que vamos a hacer un ejemplo así que espero que luego no haya problemas, ¿no? Pero imaginaos que Tenochtitlán es Madrid y los tlaxcaltecas son Barcelona. Hay gente o sea, así son ya. dos potencias. Cuando llegan los españoles, que no serían españoles, serían castellanos, en principio. Estamos hablando de 1521. Cuando llegan, los tlaxcaltecas los van tanteando y ven que esa gente funciona. Y los ven pasar hambre y los ven mal y tal. Y dicen, no, pues nos aliamos, porque esta es la única vía que tenemos para quitarnos a los mexicas de encima. Y ahí es cuando se produce a ver, es que yo trabajo cinematografía, en especialidad cinematografía, pero la relación cine-historia, ¿no? Cómo la historia se ha representado en el cine. Entonces, ustedes se imaginan, y dejo la pregunta al aire, y ya Roberto, que tiene una imaginación gigante, ¿no? Y lo he constatado a base de podcast, me tiene Regina y Jessica. ¿Ustedes se imaginan, si hiciéramos una película realista de este hecho, tendríamos que poner para la conquista de Tenochtitlán, y por favor imagínenselo, llámese como El Señor de los Anillos, como ustedes quieran, un ejército de unos 200 o 300.000 indígenas y 500 españoles? ¿Ustedes se imaginan hacer una película realista de esa ocupación en el cual haya 200, 300.000 indígenas contra 150.000 tlaxcaltecas, que es lo que habría más o menos
y que hubiera 500 españoles, los españoles se pierden en ese número. Por eso Vasconcelos, y luego lo ha repetido muchísimas veces muchos otros historiadores serios, aquello de que los indios hacen la conquista y los españoles hacen la independencia. Porque ciertamente la conquista es un proceso indígena, con una cantidad de participación indígena brutal. Otra cosa es lo que quiere hacer Federico Navarrete. Federico Navarrete es un historiador que ahorita tiene mucha presencia, ¿no? En redes sociales, en medios, sí, ¿no? Es un buen historiador. Digamos, sí que defiende un poco más la idea de la conquista, digamos, ¿no? ¿Cómo? Federico Navarrete, bueno, es de estos historiadores queers decoloniales que se creen toda esta historia basura de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Navarrete? Lo que pasa es que en su intento de ridiculizar lo que hizo España, llega un punto en el cual le quita todo protagonismo, entonces tampoco es entendible. O sea, dices, vale, sí, ciertamente la mayoría del ejército está poblado de indígenas, evidentemente los tlaxcaltecas, después de la Noche Triste, cuando pierden, cuando tienen que salir del Palacio de Moctezuma, Cortés huye, todos huyen, aquellos del árbol de la Noche Triste y tal, que es del 19, pero bueno. Huyen y cuando llegan son refugiados en Tlaxcala, los tlaxcaltecas estaban preparando el ataque. O sea, los tlaxcaltecas ya ven el momento. Con españoles o sin españoles eso se iba a producir. Lo que pasa es que a los españoles les dan una visión diferente del modo de la guerra. Y bueno, lo de la arma y todo esto no es tan importante, porque llega un momento, por ejemplo, no llevaban cañones como nosotros los entendemos. Entonces, o los fusiles, bueno, que eran arcabuces y demás, eso, antes de que lo cargues, dispara y si no lo has dado para que lo cargues, te han matado ya 7 veces u 8. Es que no te da tiempo. La pólvora se humedece, en zonas boscosas, por ejemplo, se humedece. Entonces no es tan importante. Claro, al presentar eso de esa manera, o sea, lo que nos puede quedar claro es que el descendiente, el mexicano actual, es descendiente de los ganadores, no de los perdedores. Sí, esto es el eterno debate, ¿no? Que siempre sale alguien diciendo, tú eres un colonialista, y es como, tú eres más hijo de colonialistas que yo. Si esto es una cuestión de señalar a gente y de criminalizar a gente por su origen, que es lo más racista que me viene a la mente, ¿quién es el colonialista aquí? O sea, no tiene ningún sentido. Yo tenía una pregunta, Manuel. Ahora sí, perdona por... ¿Cómo reciben los alumnos esto? Porque yo me imagino no solo lo que le dan en clase, sino lo que ven en internet del rollo de colonial. Y me imagino un profesor como tú, y yo con los profesores que no estaba de acuerdo no me llevaba nada bien. Entonces, no me imagino cómo tiene que ser un montón de alumnos enfadados. O sea, ¿te ha pasado o es más suave de lo que aparece? Suele haber respeto. De todas formas, los alumnos empiezan a cambiarle la mente en el momento que se meten a historia en la carrera como profesión, es que tienes que cambiar la mente. Entonces sí es cierto que se dan un batacazo de lo que ellos pensaban que era el mundo prehispánico, de lo que ellos pensaban que era el virreinato, de lo que consideraban que era la conquista, del concepto de conquista. O sea, todo ese tipo de historia oficial que se le ha metido tanto en la cabeza, hay que borrarlo. Hay que borrarlo y empezar de nuevo porque, por lo que estoy hablando, porque es que el resumen ese de España conquista México es mentira. Ya. Así es sencillo. Y a los... El tema... Sí. Perdón, pero... Bueno, a ver si lo pronuncio bien, es tlaxcaltecas, ¿no? Joder, macho. Soy lo peor, tío. Tlaxcaltecas, también me cuento. Bueno, estos se les trata como enemigos de México, o sea, como traidores. Claro, aquí hay una cosa que... Mira, yo tenía eso, bueno, hace ya muchos años. En EGB tenía un profesor de EGB, lo que yo hice la EGB, que era soriano.
Entonces él decía, yo soy descendiente de los sorianos, de los numantinos que se quemaron en la plaza, tal, por no ser dominado por los romanos, ¿no? Y yo de chico me lo creía, ¿no? Pero luego ya pensando más tarde, dices, tú como chingados vas a ser descendiente de unos tipos que se me queman en la plaza. Serás descendiente de los siguientes, ¿no? O de los romanos, pero tú no puedes ser descendiente. Entonces eso es un poco lo que pasa aquí. El mexicano no puede ser descendiente, o sea, la gran mayoría parte de los mexicanos no pueden ser descendientes de los mexicas. Son descendientes de los otomíes, como en mi territorio, que para los mexicas, los otomíes era una zona, era el peor rango racial, digamos, ¿no? Era la gente que se utilizaba para la esclavitud, para que Moctezuma decía quiero 20 otomíes y me traigan 20 otomíes. O sea, era como un despojo humano. Esa es la cuestión. El mexicano actual, o sea, los antepasados del mexicano actual, en un 90% lo que hicieron fue luchar contra los mexicas. Entonces, la paradoja de que ahora se haya ensalzado, ahora no, eso viene del siglo XIX, de la construcción del país, de la construcción de la historia oficial. Entonces, el tema de que ahora te encuentres a los mexicanos alabando a los mexicas es como una paradoja histórica, porque tus descendientes lo que intentaron fue liberarse de ellos. Con esto tampoco quiero entrar dentro de esa línea, que me parece también completamente absurda, de liberamos a... Yo no hice nada. Ni liberar, ni no liberar, ni esclavizar, ni construir catedrales, yo no hice nada. Soy bastante vago, la verdad. Soy ecologista, cuanto menos me muevo, menos contamino. O sea, ahí hay un problema. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Al politizar ese proceso, se ve como que el que está de parte de los mexicas es el perdedor de ese gran pasado Tenochtitlán, que ciertamente, si somos estrictos, son 150 años. En cambio, el Imperio Español duró 300. Por eso le decía a Jessica hace poco que lo que nosotros vemos del mundo prehispánico, de los indios, de las culturas indígenas, no es prehispánico, es novohispano. O sea, te encuentras en San Juan Chamula, una antigua república de indios, ahora hay una gran comunidad indígena ahí, con una religiosidad católica, pero con mucha mezcla prehispánica. Pero una de las características del traje regional de San Juan Chamula es un abrigo, un chaleco de borrego. O sea, si allí que no había borregos, ¿cómo tienen un chaleco de borrego? ¿Por qué? Pues porque lo que vemos ahora del indígena no es... El indígena no se ha quedado parado en el siglo XV. El indígena ha seguido y ha mezclado las comidas y ha participado dentro de la conquista y luego en la independencia, aunque, ojo, la mayoría de los indígenas de la República Indígena estaban con la corona. Ya. Porque la corona les generaba una protección y unas propiedades que luego se les van a quitar con la independencia, con la reforma. La desamortización de la Iglesia significa quitarle la tierra a todos los indígenas. Pero es que el Estado-Nación no hace... O sea, en el antiguo régimen, sin entrar a valorar si es bueno o malo en lo que pasó, el indígena era importante. El indígena y el no indígena, el trabajador era importante. Se necesitaba gente que trabajara. Un campesino era vital, un pastor era vital, pero en la industrialización eso empieza a perder categoría. Por lo tanto, cuando empieza a formarse el México independiente, lo que le sobra para industrializarse con Porfirio Díaz y toda esta imagen de intentar parecerse México a Francia, el que está sobrando es el indígena. Entonces, tras la independencia, de hecho, se hacen cacerías y ahí sí se hacen programas de genocidio, o sea, de eliminación de los yaquis o de los masos, o sea, ahí sí hay programas, bueno, de los españoles también, ¿no? Pero ahí sí hay programas de lo que entendemos como genocidio, la intención directa de eliminar a un pueblo entero.
¿Por Sí, qué? Porque estos fue indígenas, con Bolívar puede ser que también se dijese de asesinar a españoles, ¿no? Explícitamente, creo que lo dijo él, toda incluso. América Latina en los procesos de independencia tiene órdenes de exterminio de españoles. A ver, la independencia incluye muchas cosas, pero también, o sea, hay muchas historias trágicas ahí, ¿no? En general, por una cuestión. Españoles no había muchos, tampoco. Nunca se supera aquí el número del 20% en América, de un 20% de españoles, 80% indígenas. Y luego con el mestizaje todo eso se hace mucho más ambiguo. No había un gran número de españoles. Eh, lo que pasa es que con las independencias, pues sí, lo que se hace primero es contra las élites, luego quitar territorios, quitar tierras, tiendas, propiedades, ejecución, meterlos en centros, campos de concentración. Algunos escaparon a Nueva Orleans, etcétera. O sea, sí se hace, o sea, eso no se ve porque como que es algo justo, digamos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el español con autoridad se va inmediatamente. Los que sufren las persecuciones, el encarcelamiento, las ejecuciones masivas, la persecución, el que te quiten las propiedades y todo esto son la gente de a pie. Porque el pueblo, en México, por ejemplo, el pueblo primero ataca a la élite. Por lo tanto, había muchos gachupinas, muchos españoles, que también le atacaban a la élite, pues estaban igual jodidos, ¿no? Pero el pueblo, cuando termina con la élite, que se van, empieza un poco a bajar y la culpa ya no es de la élite, ya también entran los pequeños y medianos comerciantes. Y cuando ya no hay pequeños y medianos comerciantes, el que la sufre de verdad, es el español de a pie, que era campesino, o era jornalero, o era carpintero, o era cualquier cosa, el que no ha tenido la posibilidad de volver o no podía volver por cuestiones legales. A mí me gustaría que hablaras un poco de esta moda, ¿no? En México de echarle la culpa de todos los males a los españoles y de usar el lenguaje, ¿no? Como para victimizarse, ¿no? De los españoles trajeron el racismo a México, somos víctimas, esta cosa que me parece horrible, ¿no? De somos producto de las violaciones de los españoles a las indígenas, nos conquistaron, nos robaron, nos mataron, nos robaron, o sea, todas estas frases de, pues, literal de victimización, y a mí, o sea, que a mí me digan, yo que soy mestiza, que soy producto de la violación de los españoles a los indígenas, me parece horrible. Es que es horrible, es una... A ver, ahí... Yo, Manuel, una cosa, antes de, porque si no voy a tener que volver al tema de después y quiero hacer un par de apuntes. Sí. En primer lugar, bueno, un placer escucharte, de verdad. O sea, me ha sorprendido muy, muy gratamente tu intervención. Aquí hay mucha gente que, igual que AMLO y otra gente a su servicio allí, hablan de la invasión a México, como si México existiera. Aquí tenemos como el reverso tenebroso. O sea, aquí también existe, tú también lo conocerás, a nivel académico no, porque no suelen ir tan arriba, pero aquí hay mucha leyenda rosa también. Y aquí hay gente que le oyes hablar de que en vez del Estado-Nación moderno constituirse con ese inicio, ¿no? del capitalismo, etcétera, estamos hablando del siglo finales del XVIII, XIX, incluso antes en otros países, se ponen a hablar de que España se inicia con los visigodos. O sea, eso pasa aquí. O sea, hay gente que defiende esas cosas y a mí me parecen como la otra cara de la moneda. Es decir, creo que es los mismos argumentos, pero desde regiones distintas. Pero en el fondo a mí me parece que tienen la misma validez. Creo que es bastante erróneo, porque igual de mexicanos serían para reivindicar tanto los aztecas como otros pueblos que estaban dominados por ellos y que luego han seguido desarrollándose, como bien has dicho tú. Luego, yo cuando veo a un presidente de un país, y aquí en España, ya sabes tú también que no nos salvamos, yo cuando he oído hablar a Aznar, a Rajoy, y se pueden hablar de la hispanidad y de cosas, claro, retroalimentan que la gente defienda la leyenda negra, desde luego, no me cabe duda. Pero yo, lo de AMLO, por ejemplo, que es más reciente, un tío que es más blanco que yo, que obviamente tiene orígenes europeos, hablar de la conquista, porque a mí no me importa llamarlo la conquista, o sea, me da igual, porque creo que fue un descubrimiento y a la vez que lo descubrieron,
también lo conquistaron. Entonces yo creo que fueron ambas cosas. Pero también el problema está en que extrapolan las cosas, sobre todo los movimientos no indigenistas, sino los como proindigenistas. O sea, que muchas veces son europeos o descendientes de europeos que mueven todo esto porque es la moda de Estados Unidos, ¿no? Incluso en lo académico, en Estados Unidos sí. Los que llaman a romper estatuas, ese tipo de cosas, que a mí me parece terrible. Yo creo que a veces hay que recolocar cosas, pero eso de destruir la historia, dentro de 200 años, cuando la gente lo estudie, va a pensar que somos imbéciles porque hemos roto restos materiales que ya no se van a volver a conseguir. Entonces, a mí eso me cabrea bastante, ¿no? Y a mí, yo soy una persona comunista y a mí me dicen, no, y las estatuas de no sé qué, pues yo no creo que haya que destruir nada. Porque es que eso es parte de la historia y si lo destruyes ya nadie lo va a poder estudiar, ni ver, ni nada. Entonces, a mí eso me parece el olvido. Sí, me parece terrible. O sea, es como las quemas de libros. Entonces, yo ver este tipo de actitudes, no sé, yo he llegado a ver a gente, ¿cómo se llama? Marcelo Gullo, puede ser, ¿no? El argentino, sí. Decir que el pueblo azteca, o sea, bueno, los aztecas, que no habían aportado nada bueno, o sea, no había nada bueno en toda su cultura, y que bueno, que bien que acabaron con ellos. Y es como, mira, o sea, tú puedes tener una visión crítica de una sociedad, tú lo puedes tener, o sea, yo eso lo entiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es demonizar algo como si no hubieran hecho ningún avance, porque si no hubieran hecho ningún avance no hubieran podido, ya incluso a nivel militar, o sea, no hubieran podido dominar a otros pueblos, porque todos los otros pueblos hubieran dicho, ¿qué pasa aquí? Y sí que mantuvieron ese dominio, tú has dicho, durante 150 años. Entonces, cosas buenas y de progreso, pues había. De todas maneras, en los grandes intercambios, es decir, es que parece que se nos olvidan las cosas, pero en la península, porque España no existía, el Imperio Romano, por ejemplo, cuando llega, que no es ni imperio todavía, claro, pues obviamente inicia un proceso de descubrimiento y de conquista, claro. O sea, es obvio. Pero claro, pensar, no, todo fue malo, pues cuando pasan este tipo de procesos, que alguien tiene más capacidad que tú o está más desarrollado, que era el caso de los romanos también, cuando se acaba, no esa influencia, sino ese dominio, ¿no?, de Roma cuando se descompone el imperio, es innegable que de como estaban antes a como acabaron, hubo un proceso, independientemente de las cosas malas que pasaron, de desarrollo. O sea, es innegable que Hispania, por usar el nombre que le daban ellos, Romano, tuvieron un proceso de desarrollo. Y creo que en México, en todo, yo suelo decir Hispanoamérica, pero me da igual, o sea, el uso de sinónimo. En Latinoamérica ese proceso también se dio. Es decir, sí que hubo un desarrollo y hubo un aporte, porque es verdad que los españoles, por mucho que digan lo de la falta de higiene y lo que quieran, bueno, los españoles, digo entre comillas, porque al principio eran castellanos, obviamente, estaban más desarrollados a nivel armamentístico, a un montón de niveles, que hicieron que pudieran imponerse. Si no, no se hubieran impuesto en todo el subcontinente, en todo el continente. Entonces es imposible. Pues la gente no lo emborrona como si no, es que no, en realidad fue porque trajeron enfermedades, no avanzaron en sanidad. Por favor, me vais a decir que antes de la conquista, cuando se hace la independencia, la medicina en general y el desarrollo allí era menor. O sea, yo creo que eso es faltar a la verdad, igual que es faltar a la verdad decir que los aztecas son una civilización terrible, la más genocida de la historia y que no aportaron nada, porque eso es mentir. Eso es mentir y creo que hay un proceso de falsificación histórica con esto, que cada uno intenta, en primer lugar, traer como cosas de hace mucho, mucho, mucho tiempo a hoy en día, o sea, como si fueran las mismas condiciones materiales. Es decir, yo no apruebo las invasiones. O sea, yo ahora mismo no apoyaría invadir Panamá. O sea, yo no lo apoyaría. Pero si yo hago un análisis histórico de algo que ha pasado hace 500 años, pues no lo puedo juzgar como si fuera ahora mismo, porque además es una cosa que ya ha sucedido, que yo no he vivido y que además está muy distanciada en el tiempo. Todas las naciones, todos los estados tienen como grandes gestas y momentos heroicos que usan para la fundación nacional y que los retuercen. Aquí ha pasado con la Reconquista y con más cosas que es verdad que se retuerce, pero todos los países lo hacen. Pero que en 2022 gente académica o que se lo da de académico retuerzan la realidad para adecuarlo a su opinión previa, pues creo que es la antihistoria, ¿no? Y está en contra de todo método científico historiográfico y creo que eso es terrible, verdaderamente terrible, y lo que está pasando ahora y lo hacen tanto gente latinoamericana como gente en España, como de contra, y creo que es una cosa que aquí en España ahora, como está el rollo posmoderno de pedir perdón, ahora es mucho mayor la influencia de esa leyenda negra
porque con el rollo global, etcétera, es verdad que es algo más, ampliamente desarrollado y tiene más impacto en la sociedad actualmente, pero yo sí veo lo otro también. Y creo que eso tampoco, o sea, la solución a este problema que tenemos actualmente de montar esa leyenda negra y de que España es el hombre del coco, yo creo que la solución tampoco es este hispanismo radical, para mí enfermizo, que lo que hace es divinizar cosas que me recuerda a la visión de Franco de la Reconquista. Pues mira, uno de los problemas que yo veo en todo esto precisamente es esa no aceptación. Yo, el problema que le veo a la izquierda, entre otras cosas, en el tema que me ocupa, es el no haber sido, o sea, el dejar en las manos de la derecha impunemente la historia de España. Totalmente. Y no haber sido capaces. Esto tiene mucho que ver con cómo utilizó Franco este periodo. Sí. Pero aún así yo creo que eso, o sea, no podemos estar en contra de nuestra historia, de nosotros mismos. El hecho de que la izquierda, digamos, demonice o igual que los tlaxcaltecas están catalogados ahora de derecha, digamos, y los mexicas son de Morena, son de claro, de toda la vida, de hecho se puede ver en los censos. Igual aquí, pues hay una cosa, o sea, como que, pues claro, se ha relacionado también por el uso de Franco, pues ciertos escudos, con el escudo de Isabel la Católica, con el escudo de Carlos V, con el escudo de Franco. O sea, Franco no tenía nada que ver con Carlos V ni con Isabel la Católica, ni le llegaba a la suela de los zapatos. Así de sencillo. Pero se apropia, ¿no? Bueno, hay una, por ejemplo, Stalin hace Iván el Terrible y todo esto también como... Y hay un discurso incluso que dice casi que Iván el Terrible, bueno, un discurso de un crítico cinematográfico que decía que Iván el Terrible era stalinista, ¿no? Me gusta. Sería al revés, ¿no? No tiene sentido porque no vivieron en la misma época, así es que claro, sí. Es al revés, no puede... Pero eso se ha hecho en todas las sociedades, Ay, qué bueno. En todos los modos, ¿no? Entonces, a mí me da coraje que la izquierda no haya sido capaz de neutralizar eso y también hacerse... Pues no, acreedora no, es propia. O sea, y luego es lo que tú decías, Roberto, es que extrapolar en tanto tiempo es muy complicado. Es que es muy complicado. Es que no estamos hablando, o sea, para nosotros no es un agobio ahora 12 horas de avión, ¿no? Para ir de México a España cómodamente con una maleta, etc. Meterte en un barco de madera que si habéis visto las calaveras era un poco más que una habitación, hacer un viaje transatlántico con un conocimiento obviamente de marinería básico altísimo y llegar con vida, los que llegaban con vida, eso es una hazaña, y tener las gónadas de hacer eso y de llegar a un territorio. Es que parece como que llegaban grandes invasiones, ¿no? Sí. Grandes legiones, diciendo, pero si eran 4. Si es que en un barco, en una calavera, caben 40 personas hacinadas. Es que no estamos... Es una cosa... O sea, no podemos estar pensando que era un transatlántico. No es vacaciones en el mar. Es un crucero, sí. No. Esto era una cosa muy seria, donde te comían las ratas, donde había enfermedades, el escorbuto, donde la gente se moría porque una enfermedad en alta mar, te vas y listo, y te echan al agua y ya está, donde tenía a todos los piratas holandeses, franceses, ingleses y tal detrás de ti, y un encuentro pirata no era muy simpático. Los piratas no son simpáticos ahora porque está Johnny Depp. Y sabemos todos que es rockerillo, le gusta aquí Richard, pero no eran simpáticos. Encontrarte con un pirata no te daba alegría, ni ondeaban la bandera pirata. Sabías que te iban a matar, te iban a violar, te iban a vender como esclavo, fuera blanco, negro o amarillo. Esa es la romantización de la piratería, que aquí existe. Aquí me dijo un taxista, eso fue muy curioso. Pues me dijo un taxista, ojalá todos los barcos lo hubieran hundido los ingleses y tal, ¿no? No me gusta. Perfecto, pero es que realmente, por ejemplo, de barcos
que de la corona, de lo que era un galeón, que tampoco era un barco de los de hoy, ojo, era un galeón. Un galeón en alta mar no lo localizaban. Lo que se destruían los piratas era toda la zona de comercio interna de América, que es el oro que le robaron a España, con el que luego se hizo Inglaterra y se hizo Estados Unidos. Con esto podemos entrar a lo del oro también, porque es el tema, o sea, esa gente... Sí, que se robaron el oro y se llevaron no sé cuánto. Pues mira, precisamente, igual que partimos de una consigna falsa, en España conquistó México, el oro también es una consigna falsa, entre otras cosas porque no había oro, había casi plata prácticamente, oro no había casi. De hecho, grandes problemas de Colón es que no encontraban oro. Habían hecho una empresa que en aquel momento era como llegar a la luna y se tenían que volver con las manos vacías. Y para colmo, y le parecía muy bien por parte de Isabel la Católica, Colón lleva a unos indígenas con la idea de a ver qué se podía hacer, bueno, también con la idea de educarlos de forma que sirvieran como exploradores, como traductores, etcétera, ¿no? Que es un papel muy importante. Y si quieres, Jess, hablamos luego de la Malinche, porque eso es un tema también muy peliagudo, ¿no? ¿Por dónde iba? Que me he ido con la mano. Estamos hablando de la plata. Habías empezado a hablar de la plata. De la plata. Bien. Sí. Yo vivo con el miedo de que alguien me pida oro, de que me diga, ¿dónde está mi oro? Y yo, de verdad, no lo sé. Pues mira, no lo sé. Puedo decir que la mayoría de la plata de América está en China. Pues sale, a por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque se consigue conectar, desde México se controla, o sea, digamos que los conquistadores de Filipinas, igual que del norte de Estados Unidos y de México para arriba son tlaxcaltecas, la mayoría de esas conquistas, aunque a veces fuera un capitán español o algo, pero todas esas conquistas se hacen los habitantes de aquí, por los tlaxcaltecas, los totonacas que iban a ocupar el territorio chichimeca o tal. Entonces, desde aquí es de donde se organiza la nao de la China, que es la nao que lleva el comercio a Filipinas. Ahí se hacía un supercomercio entre Filipinas, o sea, México, el Zócalo de México, sería como el Wall Street de la época, donde se mezcla la riqueza de Asia, que llega al Zócalo, y la riqueza de Europa, que también llega al Zócalo. Entonces, el viaje desde México a Filipinas, luego se hacía mucho comercio con China. Entonces China vio y usó la moneda mexicana, la moneda española, como moneda de cambio hasta hace muy poco, porque eran de una plata de muy alta calidad, ¿no? Les ponían un sello chino para que tuviera validez, y entonces por eso ahí están las mayores reservas de esa plata. Y claro, se conecta el comercio asiático con el comercio europeo y eso se conecta en México. Entonces México se va a convertir en el centro del universo, en el centro del mundo, donde llega todo lo de Europa y todo lo de Asia. Y todo se reparte, porque al llegar a México, lo que llega de Europa, gran parte de eso se queda en México, y de Asia, lo que llega de Asia también gran parte se queda en México y luego llega Europa al resto, ¿no? Entonces, por eso en México te encuentras tanta riqueza en marfiles asiáticos, en mantones de Manila, en cosas con seda. El otro día estaba viendo un reportaje sobre los mapuches y me pareció muy curioso que las mujeres utilizaban un pañuelo de seda. Y dices, claro, esto es un mapuche, pero ha pasado por ahí todo el virreinato. Entonces se han adaptado y comen cerdo como cualquiera. Entonces, claro, se adaptan a eso. El tema del oro. A ver, hay una cosa que es. Si tú viajas por una ciudad latinoamericana, te vas a encontrar con un casco histórico antiguo gordo. Generalmente iglesias, alcaldías, hospitales, universidades, boticas y luego ingeniería como los romanos, ¿no? El acueducto de Tembleque, que lo tengo aquí al lado, que conseguía conectar agua de un sitio a otro, etc. El rey se llevaba lo que se llama el quinto real, el 20% de lo que se extraía. Y aquí se quedaba el 80%. O sea, es que es diferente. Esto era España, no era de España. Por ejemplo, la Universidad de México es de 1533, creo.
La Universidad de Almería, que dependía de la de Granada, es prácticamente del año 2000. O sea, cuando se necesitaba construir una cosa, no se pensaba en el territorio, no en España, en la península, No, sino la dónde hace metrópolis, falta ¿no? poner una universidad. ¿En Lima? Pues en Lima. Por eso América Latina tiene las universidades más antiguas. Entonces, Sí. del oro... Perdón, pero Sí. retrayéndome a lo que ha dicho antes Roberto de la higiene, por ejemplo, y de la medicina, uno de los primeros médicos negros que hubo en toda Latinoamérica fue Juan Manuel Valdés en Perú, que fue antes de la independencia, gracias justamente a lo que estaba explicando de las universidades. Sí. Las universidades, o sea, las independencias se generan a partir del pensamiento ilustrado que entraba en las universidades con los jesuitas. Si no llega a haber universidades, no hay independencia. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Brasil no produce nada, entonces Brasil se queda unificado. Pero España, al haber puesto universidades, en las universidades se genera conocimiento, llega la influencia ilustrada, llega la influencia de Francia, llega la información más rápido de que España se ha descabezado y la independencia se genera a partir de que había universidades y por lo tanto hay una revolución del pensamiento. Sobre el tema del oro, ya supongo que sabrás también, por cerrar, luego las grandes empresas y de plata, de extracción, etcétera, es decir, en cantidad lo que se ha extraído de ahí, la mayoría han sido empresas de a partir de la independencia y empresas muchas de capital americano y de otros sitios. En historia, mira, fíjate, siempre en la historia uno de los problemas que nos encontramos es que sí ha enseñado que hay que memorizar y lo que hay que aprender es a entender procesos sociales. Entonces, una cosa que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando hizo el discurso de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán fue hacer una comparación. Todo lo que se extrajo de España, tened en cuenta que estamos en los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, eso es rascarle a la tierra con una... O sea, si lo comparas con las mineras canadienses, que te vuelan una montaña, la extracción de oro o de cualquier metal precioso con las técnicas del siglo XVI, XVII y XVIII es rascar la piedra. Es muy superficial. Luego, cuando llegan los ingleses, pues ya es más profundo. Y luego aquí llegan los norteamericanos, más profundo, hasta que, bueno, de alguna forma. Ahora mismo, por ejemplo, aquí no se explota, en otros lugares sí. Entonces, tanto la extracción, que era a mano, como llevarte el material, tenemos que tener en cuenta que eran barcos de madera donde se podían transportar muy poco material, entre comillas. Andrés Manuel López Obrador, directamente en ese discurso hispanófobo, indudablemente, dijo que dijo más o menos que nos fijásemos si éramos torpes y bestias. Que Canadá extrae en un año Tío, no todo el oro, todo el material primo de plata que extrajo España en los 300. Pero eso es una acusación hacia nosotros de algún tipo. Pues sí, que éramos muy torpes. No os habéis cogido suficiente oro. Exactamente, ¿no? Fuisteis tan torpes que no subisteis ni robar, ¿no? Es que... Sería un poco... Los ingleses han sido más especialistas en eso. Sí, claro, la verdad que sí. Claro, lo que pasa es que también el imperio inglés es decimonónico. O sea, ya la tecnología es otra cosa. Y ya el racismo científico se ha establecido. Entonces, es otra cuestión. Jessica, que antes te hemos interrumpido porque no me querías dejar hablar. Si quieres hacer ya lo que estabas diciendo de las violaciones y demás. Sí, de esta cosa del lenguaje que a mí me parece muy peligroso porque a mí no me gusta que la gente tome este papel de víctima, ¿no? Que vemos actualmente y, por ejemplo, el que digan que la gente que somos mestiza en México somos producto de violaciones de españoles indígenas, me parece súper fuerte, ¿no? O esta cosa en primera persona, como si todavía nos estuviera pasando de nos mataron, o sea, o sea, yo no estoy muerta, es como nos robaron, o sea, todo esto, ¿qué tan peligroso es
O sea, como que para que les expliques a ellos cómo se traduce todo esto, qué está pasando en México. Pues, bueno, en principio, a mí me parece muy peligroso. Pero esto no es de ahora, esto lleva mucho tiempo. Yo creo que el pistoletazo de salida así de forma mucho más virulenta lo da Eduardo Galeano con las venas abiertas a América Latina. Esa es la Biblia de la decolonialidad y a partir de ahí se establecen unas... Primero se romantiza al indio y se demoniza al español. En primer lugar, utilizar la primera persona a mí me parece una cosa... Sí. Sobre todo para victimizarse. Nos mataron, nos violaron. O sea, ¿qué mensaje le estás dando, no? Aparte, América Latina tiene una cosa muy curiosa, que es que ha empatado muy bien para la formación de sus países la historia que es recogida en la historia del perdedor. Eso no lo hace nadie. O sea, España ve su madre es Roma. Sí, sí, total. Su madre es Roma. Y yo no tengo nada que envidiarle o sea, nada que reclamarle a un italiano. O yo soy andaluz. Nosotros aquí propusimos hacer una plataforma para pedirle a Italia que nos indemnice. Y nos dijeron, pero ¿no decías que no existía España? Pues Italia tampoco. Dijo, pues la alcaldía de Roma, que nos debe. La alcaldía de Roma. Ese alcalde nos debe algo, eso es. Ay, qué bueno. Sí, entonces, el utilizar la primera persona es muy peligroso. Eso hace también que el mexicano o que el latinoamericano se encuentre en el derecho de insultar a un español. Sí, te da como permiso de odiar a un grupo. Sí, sí, sí. O sea, eso es legítimo. Es normal, es legítimo. O sea, es muy habitual que te puedan decir cuando vas a comprar o vas de excursión o vas con el taxi o tal, te identifican el acento y te pueden decir cualquier barbaridad, ¿no? Eso sí es bastante común. En la academia menos, pero también he hecho mucho la academia por eso. Depende de qué academia, pero sí es peligroso. Yo de esto quiero decir que a nivel social, o sea, no de académico, sino de base, ¿no? De la gente que está dentro de estos movimientos, muchos lo hacen por moda. O sea, yo he visto aquí gente en España, el 12 de octubre, que mira, lo puedes celebrar, no lo puedes celebrarlo a tu manera, porque para mí es una cosa de cultura, ¿no? De lo español, lo hispano en el mundo. No es para mí una cosa de falangistas, o sea, simplemente una cosa histórica, cultural. Y hay gente que es como el reverso tenebroso aquí. Yo he visto alguna de esas manifestaciones de 12 de octubre, nada que celebrar, con las banderas de los pueblos originarios, vivan los pueblos. Vi una vez uno que ponía vivan los pueblos originarios. Y claro, yo ahí me pongo a pensar y digo, ¿qué pueblos originarios? Los celtas y los íberos. Porque claro, aquí, ¿qué pueblos originarios? Y ves a gente más blanca que yo, que son de Albacete, reivindicando cosas porque han leído a Eduardo Galeano o a otros que ha habido después, con un discurso que, no sé, que es contrario a la Constitución Nacional y la historia de España. A mí me parece incluso una falta de respeto a los que sí ciertamente vivieron la esclavitud, sí ciertamente vivieron discriminación, sí pasaron hambre, pasaron guerra, etc. Tú ponerte el sello de víctima de todo eso que ha pasado que tú no has vivido, porque tú abres el refrigerador y te encuentras ya el cerdo, no tienes que correr detrás de él y degollarlo. Me parece de pijo, de fresa, ¿no? Como dicen aquí. Es no entender absolutamente nada, ¿no? O sea, esa extrapolación es muy peligrosa. Aparte, entra dentro de una cuestión muy dura que es el nazismo. O sea, en México lo que te encuentra, o en América Latina lo que te encuentra es un efecto de supremacía moral. Yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque mis antepasados fueron las víctimas. Por lo tanto, yo ya he nacido como víctima y tengo derecho a ti como victimario a decirte o a insultarte o tal. Como si se heredara, ¿no? El ser víctima se heredara. Pues de alguna forma es lo que se está comunicando constantemente, ¿no? El hecho que dice Jessica sobre estos dibujos, esas camisetas que se han hecho de somos descendientes de la violación. Somos ¿cómo era? Somos producto de violaciones de españoles e indígenas. Eso es una burrada. En principio,
porque el mestizaje funcionó desde un principio, sobre todo con las clases altas. Aparte, el reinado hasta los Borbones apostó mucho por el mestizaje. Aquí lo que se hace es una equiparación de títulos. Os voy a contar una historia que a lo mejor ya la conocéis. Pero bueno, a lo mejor Jessica no, pero aquí Pau y Roberto seguro que la ponen al tanto. Si yo digo Guardia Civil, bueno, ya Pau ya se ha espalumnado, No sé. Roberto ha visto a ver si estaba la puerta abierta. Si os digo Guardia Civil, ¿qué os supone? Suena a reacción, fascismo, oscurantismo, atrasos, suena a todo lo malo. Bien, ¿eso quién lo formó? ¿Quién formó la Guardia Civil? El duque de Ahumada, ¿no? El duque de Ahumada es el 11º descendiente de Moctezuma. ¡Dios mío! Se ha descubierto el pastel, por fin. No, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, enseguida se empiezan a casar conquistadores, nobles con nobles indígenas, se equiparan. O sea, había españoles pobres, españoles ricos, indios ricos y de todo. Entonces se equiparan los títulos. Por ejemplo, don Pedro Moctezuma, eso es especialista Francisco Luis Jiménez Abollado, que es de mi universidad. Don Pedro Moctezuma, que es descendiente de los Moctezuma, se va a la corona, o sea, lo mandan a la corona, a Madrid, bueno, en Toledo en aquel momento y tal, pero para que estudiara en los mejores sitios porque era parte de la descendencia. A ver, fijaos, la reina de Noruega es descendiente de Atahualpa. Pero bueno, pero estoy aprendiendo demasiadas cosas sobre este tema. No, qué fuerte, ¿por qué? tío. Porque qué fuerte. se casan. O sea, don Pedro Moctezuma llega a Sevilla sin saber español, obviamente. Con un séquito, como estaba acostumbrado un tlatoani. Jugaba como nadie y estaba acostumbrado también a elegir a las chicas y tal. Tiene unos problemas en Sevilla que tienen que encerrarlo en la cárcel porque tenía una cantidad de deudas de juego que lo iban a matar. Y era un noble. No pueden matar a un noble. Al final lo casan con la condesa de ¿dónde era? Bueno, de Málaga. Y ahí ella empieza a mover los papeles. Oye, tú como noble requieres que la corona te dé algo, ¿no? A los Moctezuma, hasta la independencia y después, creo que en 1930, la corona española les pagaba en lingotes de oro como recompensa por la conquista. Y se hacían lingotes de oro para que no se devaluara. Esto está ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que la leyenda negra y el conocimiento superfluo que es tan de las camisetas llamativas de nos violaron, a priorístico, tapa, ¿no? toda la historia. Tapa toda la historia. O sea, aquí es que tenemos normalizado, por ejemplo, por cómo llegaron aquí los Borbones, matrimonio con los Habsburgos, los hijos de no sé quién se casan. Claro, en Europa lo tenemos como más visto, pero claro, con Atahualpa, Montezuma, etcétera, con esas familias, no tanto, es lo claro. mismo. Es lo mismo. Entonces, muchos de esos nobles, si buscáis descendientes de Moctezuma, te vas a encontrar que la descendiente más directa es una señora católica hasta las trancas y con una cara de ser del barrio de Salamanca importante y muy sospechosa de águila y de flecha y pico, que vive en Barcelona. La podéis buscar. Es que, o sea, está ahí, el conocimiento está ahí. La cuestión está en que el efecto, lo efectista de ese tipo de mensajes son muy fuertes. Pero me parece, o sea, a ver, esto, la idea de españoles invadiendo con cientos de miles de millones de personas y indígenas esclavizados, eso no existe. Pero muy pocos españoles y muchos indígenas nobles que tenían que reubicarse. Y los tlaxcaltecas, hay un lienzo que es el lienzo de Tlaxcala, y los españoles cuando lo representan así chiquititos y los tlaxcaltecas así de grandes, que es lo que se llama la perspectiva jerárquica, porque para ellos fueron los que hicieron la conquista, los que se chingaron a Tenochtitlán, ¿no? Y los españoles quedan como una figura que ha sido muy importante, pero no tan decisiva. Y esta gente enseguida, al equipararse los títulos, igual que en Perú, empiezan a sacar los árboles
genealógico, decir, no, perdona, yo soy descendiente de Moctezuma o de tal o de cual, por lo tanto a mí me respetas como conde o como lo que sea, ¿no? También sobre Entonces, Dime, perdona, sí, luego te lo pregunto. O sea, esa división de españoles ganadores, indígenas perdedores es completamente incierta, ¿no? A mí lo que dice Jessica me parece que es un daño gravísimo el que se está haciendo al pueblo latinoamericano. Gravísimo. Y no sé yo hasta qué punto recuperable. O sea, enquistarte en una historia que no es ni tuya y que te estén dando esos mensajes me parece muy destructor, ¿no? Para la identidad del mexicano. Cuando esto es otra cosa mucho más compleja, de conexión entre pueblos, Mira, los que dieron a los indígenas fueron los conquistadores, que tuvieron que comer su comida, beber su bebida, manejarse sin saber por sus territorios, adaptarse a la forma. O sea, un conquistador cuando llegaba allí lo primero que se le acaba la ropa. ¿Qué ropa te pones? Pues la de... O sea, los españoles cuando fueron a luchar a Tenochtitlán casi ninguno llevaba una armadura. En la selva se te oxidan. Llevaban parapetos iguales que los que llevaban los tlaxcaltecas. Esa gente se tuvo que adaptar completamente. Eso sí es un antropólogo. Con espada, pero antropólogo. O con cruz, pero antropólogo, ¿no? De tener que meterte en un sitio desconocido y adaptarte a esa situación. Y seguir vivo. Lo del mestizaje. Entonces, también quería hacer un apunte, Manuel. Aunque se produzcan o no violaciones, que obviamente en estos procesos suelen producirse también, o sea, no se puede entender que un proceso como el del mestizaje de una sociedad, sobre todo porque si dices como en el norte, que mataron a los indígenas, pues vale. Pero como lo hizo España, son sociedades tremendamente mestizas. Y eso es un proceso muy largo de generaciones. Es decir, aunque se produjeran esas violaciones en un momento concreto, habría que ver el número y la cantidad de hijos que han salido de ahí y compararlo con el proceso de mestizaje general de toda la sociedad, que es indiscutible en el caso de, por ejemplo, México. Sí. Entonces son cosas que, claro, que... Un amigo mío argentino, también muy decolonial, amigo no, primo mío, cuando vino a México dice esto está lleno de zombies. Entonces yo me quedé así un poco y digo, ¿por qué? Dice, porque para mí todos estos estaban muertos. Todos estos tipos con cara de mestizo, de indio, estaban muertos por el genocidio, ¿no? Y de pronto me encuentro con que estoy rodeado de algo que me habían dicho que ya había desaparecido. ¿Dices porque Argentina es muy blanco? Es muy blanco y tiene muy apartado a los indios. Muy segregados a los indios. O sea, sí lo reivindica, pero es como lo del indio muerto. O sea, yo reivindico al indio del pasado, a Moctezuma, a Cuauhtémoc, quien quieras, pero el indio que me va a pedir algo, que va a intentar venderme algo, o unos plátanos o lo que sea, en el mercado a ese le regateo, le insulto, no lo dejo entrar en casa o no lo dejo entrar en una cafetería. Como en México. Exactamente. Exactamente. Entonces, el índice de violaciones, pues mira, a ver, en México se cometen 11 feminicidios diarios. Sí. No sé el número de violaciones, pero si se cometen 11 feminicidios diarios, muchos, ¿no? O sea, quiere decir que el número de feminicidios en España se cumpliría en 4 días, aquí se supera todos los feminicidios de España. Estoy seguro de que hay muchas violaciones también. Y sabes que yo creo que... de todos lados. Yo creo, bueno, yo por lo que veo con toda esta... Yo conozco a gente que ahorita hay un movimiento en México que se llama Poder Prieto, que no sé si conozcas, que se juntaron muchos, bueno, se juntaron actores, artistas, o sea, gente muy pública a decir este mensaje decolonial y también a tomar esta narrativa de Estados Unidos de problematizar la blanquitud, etcétera. Y
o sea, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, no, el punto es que yo siento que ellos lo que demonizan España y demonizan la piel blanca, porque el mensaje de ellos es los españoles nos trajeron el racismo. Ese es el mensaje. Ahí hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque el racismo que nosotros entendemos, cuando nosotros hablamos de racismo, está construido a partir de la Ilustración. Y está construido a partir de unas bases que no se existían antes, que la Ilustración clasifica. Y se clasifica flores, plantas, animales, etc. Y también clasifica humanos. Entonces, lo que se llama racismo científico, que eso antes de la Ilustración no existía. O sea, demostrar científicamente por el tipo de cráneo, la frenología, que era una moda del siglo XIX, por el tipo de cráneo que tienes, demostrar que eres más inteligente o menos inteligente, o más animal o menos animal. Entonces, pero eso solo lo podemos contar de hecho, tengo por ahí un libro de la Universidad de Murcia que es una historia del racismo, desde el punto de vista filosófico y político, etc. Y esa idea de el negro es inferior, o el negro es malo, o el indio es malo, tal, es del 19, es a partir de la independencia. Y para el mundo, lo que nosotros entendemos como racismo, o sea, este tipo es chino, por lo tanto no lo quiero aquí, viene después de los Estados-nación. La raza, la piel, el color de la piel no era determinante, era más lo que se llamaban las calidades. O sea, la calidad es la pureza de sangre, digamos. Ahí lo que importaba no era otra cosa que la religión. Conquistadores negros hay bastantes, que vienen con Cortés y que vienen con otros. El primer tipo que pone aquí el café es un negro. Y el primer tipo que tiene derecho a poner una panadería es un negro. Y hay negros conquistadores que por Puebla, aparte se ve, y en Perú también, ¿no? O sea, eso no era... y además los españoles se juntan con los indios, hacen alianzas. La tez no era un problema. Aparte, España tiene unas características que no tienen los países del norte. España, por su historia, ha visto a un negro con poder. O sea, se ha enfrentado a los turcos, se ha enfrentado a los otomanos. El propio Cervantes estuvo esclavizado en Túnez durante mucho tiempo. Un español o un andaluz, yo soy andaluz, y evidentemente... Uy, se me está gastando la batería, creo. Pero bueno, luego me puedo reconectar de otra forma. Evidentemente sabía lo que era un negro con poder. Un nórdico no había visto, el único negro que había visto era un esclavo. Entonces, ese tipo de racismo que nosotros entendemos ahora no es de esa época. Esa época, en la tez morena o no morena, daba igual. Aparte, un español le tenía la tez tan morena como un indígena. O sea, tampoco se diferenciaba mucho y por la estatura y tal. O sea, no era tan determinante. Lo que sí era determinante era la raíz. O sea, alguien para ir de España a América tenía que pasar por las autoridades. Y si tú tenías antecedentes de judío o de musulmán o tenías delitos, no podías venir a América. O sea, es totalmente lo contrario de lo que se dice habitualmente. Sí, porque en México se dice que a México, bueno, lo que en esa época, lo que ahora es México, llegó lo peor. Esto también lo he escuchado muchísimo, de aquí nos aventaron lo peor que había de España, bueno, de Castilla. No. Justo al revés que los británicos, mirad en Australia, a quién mandaron allí. Que precisamente toda la leyenda negra viene de ellos y de los franceses. Exactamente. Bueno, Holanda también y eso. Pero, por ejemplo, Cervantes se tiró toda la vida intentando venirse a América, pero no pudo porque su mujer, etcétera, se habían dedicado a la prostitución y su hija para poder pagar el rescate de la esclavitud que estaría en Turquía, y él era blanco. Y tenía eso antes. Aparte, parece que como era cobrador de impuestos, parece que no salían bien las cuentas al final de la cobranza y no le permitieron venir a México. Si tú tenías cualquier cuestión legal, no podías venir. Querían generar una sociedad nueva y una sociedad mejor que la española. Por eso también aquí se habla mejor.
Los curas cuando empiezan a hacer gramáticas y empiezan a agarrar los idiomas, porque aquí todo el mundo, o sea, a ver, el cura no enseñaba español a los indígenas, el cura aprendía otomí o náhuatl, o sea, no puede, es como si yo me voy a Alemania, ¿qué hago? O sea, todos los alemanes van a aprender español por mi gusto, pues no, lo que hacían fue hacer gramática, traductores, hay gramáticas del náhuatl o del ñañú que son más antiguas que la del inglés o la del alemán. Así es sencillo, ¿no? Pero antiguas de 200 años antes. Pero, entonces, ¿por qué dices que se habla mejor? O sea, me llamó eso aquí en España no va a ser popular cuando vean. No, ¿sabes lo que pasa? En España somos muy, y tú lo habrás visto, hablamos muy fuerte, aparte decimos muchas palabras feas, digamos. Sí, muy tradicional aquí eso, sí. Bueno, es verdad, en México se habla como muy dulce, ¿no? Como muy... Pues eso es una consecuencia que de que los curas no querían hacer un retrato de la salvaje España, de esa forma de hablar, de blasfemar, etcétera. Entonces incluso hacen diccionarios de insultos, etcétera, náhuatl y tal, para que la gente no tuviera un lenguaje tan sumamente despectivo y muchas veces antirreligioso y blasfemo como tenían en España. Por eso en España se blasfema muchísimo y aquí no, porque aquí como que se recorta eso de forma de que el idioma sea más amable. Y por eso yo, por ejemplo, hablo de usted todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bueno, Jessica, si quieres pasar al siguiente, que uno más nos da tiempo. Bueno, a mí me gustaría que Manuel nos diera como recursos, en el caso de querer saber más, historia sobre México y sobre la conquista, que, por ejemplo, mi hermana me dijo, es que yo no le llamo conquista, yo le llamo momento de contacto. Bueno, para saber del momento de contacto, o para saber más, o sea, a dónde pueden ir, ¿no? Porque hay muchas cosas en redes sociales, pero yo me encuentro siempre, la mayoría, estas cosas anti-españolas y decoloniales, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay algo más objetivo. A ver, aquí es como si habláramos dos idiomas diferentes. La academia va por un lado, los artículos científicos van por un lado, y lo que la política o la intención de educación o de adoctrinamiento del pueblo en ese aspecto va por otro. Por lo tanto, si tú lees a un historiador serio, a cualquiera, no te va a venir con pendejadas. Ya. O sea, pero lo que encuentras en redes sociales y esto va a ser lo de colonial. Exactamente, porque llama mucho la atención, llama mucho el hecho de ser víctima, a los adolescentes les viene estupendamente el traje de víctima, entonces se genera movimiento. Mirad, ayer mismo que tiraron una estatua aquí en México de Fray Juan no sé qué. La tiraron y la decapitaron. Sí. La estatua es ciertamente bastante racista, o entre comillas, ¿no? Porque sale el fraile dirigiendo construcciones porque es un conjunto monumental creo que de Zacatecas, de los fundadores de Zacatecas. Evidentemente este fraile fue uno de los fundadores, ¿no? Igual que Junípero Serra es uno de los fundadores de Estados Unidos. Bien, pues este güey, la estatua era él en bronce y dos indígenas, pues él de pie, dirigiendo, y dos indígenas como transportando láminas de piedra. Pero es que ese monumento se hizo en 1909. Es de bronce, lo contrató México. Igual que los de Colón. Los de Colón no son... La estatua de Colón ya la quitaron. O sea, ya sí, la van a poner en otra plaza que caerá seguro, ¿no? Sí. Pero es que, mira, a ver, las estatuas de Colón, por ejemplo, generalmente no las han puesto españoles porque España no reivindica habitualmente, o durante mucho tiempo no reivindicó a Colón, lo ponen italianos. ¿Y por qué? Porque los italianos cuando llegan, por ejemplo, a Estados Unidos son la escoria de la escoria. Entonces, para reivindicarse como obreros y como parte importante de Estados Unidos, cuando hacen dinero, lo que hacen es hacer las esculturas de Colón, diciendo un genovés
Sí. que es primo hermano nuestro, hizo algo por esta tierra. La gente que está tirando a Colón está tirando una estatua que alzaron el movimiento obrero italiano, porque estaban completamente tratados a patadas por los gringos. Volviendo a la estatua de ayer, el señor este que tiraron la estatua fue uno de los grandes defensores de la equidad entre indios y españoles. O sea, generalmente la gente tira sin saber exactamente, simplemente porque hay que tirar. Porque es español y hay que tirarlo. Sí. Entonces, bueno, cuando se pone una estatua se está reivindicando algo. Una estatua en el espacio público también es un símbolo político. Por lo tanto, estás a expensas de que te lo apedreen o te lo tiren o algo, ¿no? Yo estoy con Roberto, ¿no? No me gusta eso. Porque es una forma de desahogar la situación muy barata y muy poco lógica. No sirve de nada. Claro. Mejor esa estatua, bueno, esta de 1909 por abajo no tiene mucha importancia, la he visto de refilón así, la cabeza y tal, pues, está fea la verdad, pero bueno, pues llévalo a un museo, ¿no? Es parte de la historia. Pero bueno, al estar en espacio público realmente tienen una simbología política, ¿no? Es lo que está reivindicando el Estado. Entonces están sujetas a que las puedan tirar. Y por ejemplo, ¿qué historiador latinoamericano puedes, o sea, la gente que quiera puede como ir a ver su trabajo? O hay alguien, es que hay muy pocos divulgando, por ejemplo, en plataformas. Bueno, está Navarrete, que tiene el Noticonquista, pero ahí escriben mucha gente, entonces cada uno va de su palo. Como historiadores mexicanos bueno, pero es que todos, o sea, desde León Portilla, que ya falleció, Matos Moctezuma, que tiene un apellido poco sospechoso de hispano, no sé, el norteamericano de las 7 mitos de la conquista, ¿no? Todo eso se ha revisado mucho y hay mucha literatura sobre eso. O sea, yo recomendaría así de forma de divulgación una revista que se llama Relatos e Historias de México, que es más divulgativa y es muy buena. Hay unos chavos de la UNAM que se llama Bully Magnets. Sí. Son buenísimos también y tampoco caen. Hay cosas. Y tienen un canal de YouTube bastante grande. Muy bueno. Y con su toque de humor y alguna puñalada o algo. Pero bueno, es bastante llevable, muy razonable. Hay uno sobre la Inquisición que es buenísimo, porque aquí se supone que se quemaban cientos de miles de indígenas diarios, ¿no? Y claro, es que la Inquisición lucha contra la herejía. Un indígena no puede ser hereje, es un neófito. Un indígena no conoce la palabra de Dios, por lo tanto hay que enseñársela, pero nunca puede ser hereje. Entonces aquí hay una quema de un indígena, de un tlatoani. Con la llegada de Cortés todavía no estaba instituida la Inquisición como tal. Y bueno, porque estaba haciendo sacrificios humanos, tal, y lo matan. Pero a este cura lo llevan a España a juicio, ¿no? Porque no era legal lo que estaba haciendo, que era uno de los grandes debates en España. Si esto es legal o no es legal, es bueno o no es bueno. La Inquisición tiene en América Latina... Bueno, en México yo lo sé con certeza porque son 43, como los 43 desaparecidos. 43 ejecuciones en 300 años. Ok. Son pocas, ¿eh? Y no hay ningún indígena, porque un indígena no podía ser hereje. Sí. Habitualmente eran piratas, irlandeses o ingleses que pillaban, pues eran protestantes. Y también dependiendo de si estaban en paz con Inglaterra o no. Pero no, el indígena no se toca. En cambio... La idea es que la Inquisición quemaba indígenas como cochinillos. Sí, por ser indígenas, San Martín, ¿eh? Por ser indígenas, ¿no? Por ser indígenas. Y claro, dice, y bueno, y la gente, o sea, la mano de obra, sí. O sea, una sociedad antigua que es agraria y tal, tampoco puede
O sea, le es imprescindible el hombre. A la sociedad industrial no le es imprescindible el hombre. O te pueden esclavizar como ahora, por horas. En vez de tenerte esclavizado todo el tiempo, pues es más barato esclavizarte 8 horas. Y luego ya tú te la apañas si tienes techo y comida. Pero no, es que no funciona. O sea, nos han metido en una historia completamente equivocada de este proceso. Pues muchas gracias, Manuel. Un placer. Bueno, gracias a los dos, a Manuel por traernos su conocimiento aquí. Muchísimas gracias. Si quieres que hagamos, porque yo creo que la gente va a preguntar si tienes libros, si me los pasas los pongo en la descripción para que la gente los vea. Yo estaré encantado de hecho, me pillaré alguno y lo reseñaré en el canal que tengo de reseñas de... Tengo más artículos que libros, porque nosotros nos puntúan ya... Pásamelo y encantado de publicitarlo y de darlo a conocer. Gracias, Jessica, por traerle y por venir tú también, que siempre eres más que bienvenida. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Ha quedado un podcast buenísimo. A ti, Robert. Puedo hablar más, ¿eh? Yo sé. La gente lo va a pedir, ya lo verás, pero bueno. Yo encantado. Un abrazo a los dos. Un abrazo, un placer.